y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una persona que ha conseguido con muy corta edad ser millonario y nos cuenta en muchísimos de sus vídeos cómo ha logrado llegar a ser millonario. Bueno, la intención es analizar uno de los vídeos que nos proporciona Adrián Sáenz en su canal de YouTube, puesto que es un chaval que ha conseguido con muy corta edad ser millonario. Él lo que hace en su canal de YouTube sobre todo es darnos estrategias de cómo podríamos llegar a ser millonarios, cuáles son los hábitos que a él le han llevado a ser millonario y bueno, pues un poco habla de diferentes estilos de negocio, diferentes fuentes de ingreso que podemos tener para lograr ser millonarias o millonarios. Pero, ¿qué ocurre? Que, bueno, a pesar de ser una persona que tiene más de 1 millón de seguidores en YouTube, Instagram lo mueve un poco menos, pero obviamente también tiene muchísimos seguidores, él también se atreve, obviamente, a hablar de los hábitos que a él le han llevado a ser millonario, ¿no? Entonces lo que queremos analizar aquí justamente es eso, si esos hábitos de los que él habla en uno de sus vídeos son realmente los que nos pueden llevar a todos y a todas a ser millonarios o no lo son, si estamos de acuerdo con ellos como expertos en coaching emocional y PNL o si cambiaríamos alguna de las cosas que él nos proporciona. Bueno, en este vídeo vamos a ver esos 5 hábitos, los vamos a ir analizando y vamos a ver cómo ha conseguido Adrián llegar a ser millonario. Uno de sus vídeos nos habla de esos 5 hábitos, sobre todo, que le han llevado a alcanzar más de 1 millón de euros con 23 años, ni más ni menos. Pero en su canal podéis encontrar un montón de vídeos que os pueden ayudar a saber qué estilos de negocio existen, qué fuentes de ingreso podéis tener, pues para lograr tener, digamos, otra alternativa a vuestro trabajo habitual para conseguir, pues, otra fuente de ingreso, ¿no? Sin más, vamos a dar paso a ese vídeo en el que Adrián nos habla de los hábitos que le llevan a ser millonario. Y el primer hábito del que él nos habla es... El primer hábito fue la responsabilidad. Lo que hice fue entender que todo es responsabilidad mía y evitar culpar a otras personas de lo que me pueda ocurrir. En este primer hábito, Adrián nos habla de la responsabilidad. Y es que qué mejor que responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestro día a día y de los objetivos que queremos alcanzar, dejando a un lado las excusas. Y obviamente con este hábito estoy totalmente de acuerdo con él, puesto que si las personas no nos responsabilizamos de nuestros actos, de nuestro día a día, de lo que queremos conseguir en un futuro, no vamos a poder alcanzar aquello que deseamos. Si tenemos el físico que tenemos, a no ser que sea por cualquier tipo de enfermedad, normalmente es nuestra responsabilidad, o porque no nos alimentamos bien, o porque no hacemos suficiente deporte, entre otras muchas cosas. Entonces, si dejamos de lado las excusas y nos responsabilizamos de nuestra vida y de nuestro día a día, yo creo que podemos lograr alcanzar por lo menos casi todo aquello que queremos. Luego ya quizá influya algún que otro factor externo a nosotros y a nosotras, pero sí que es verdad que la responsabilidad es una parte muy importante de nuestra vida y de alcanzar nuestros objetivos. Así que, primer hábito, lo damos por acertado. Y el segundo hábito del que nos habla Adrián es... El segundo hábito es el hecho de tener prioridades. Veo un montón de personas que tienen un montón de hábitos, como por ejemplo leer, meditar, ducharse con agua fría, ir al gimnasio y un largo, etcétera. Esto está genial, pero aplicar todos estos hábitos te puede llevar de 2 a 3 horas todos los días. Yo lo que preferí fue olvidarme de todos estos hábitos y centrarme en lo que era realmente importante para mí. Las prioridades, qué importantes son las prioridades, depende de la persona y de lo que quieras alcanzar en tu vida, vas a tener unas u otras prioridades. En estos hábitos, Adrián lo que nos dice es que él ha priorizado siempre su negocio, porque es algo que él tiene como objetivo principal, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes como objetivo principal adelgazar 10 kilos y hacer más deporte, tu prioridad va a ser ir al gimnasio y alimentarte de una manera adecuada, ¿no? Pues así con todo. ¿Qué ocurre? Que cada uno de nosotros tenemos unas prioridades en nuestro día a día. Hay personas que tendrán como prioridad su trabajo, hay personas que tendrán como prioridad a sus hijos, a sus padres, a sus parejas, su alimentación, su futuro. Cada uno tenemos unas prioridades y no tenemos que olvidarnos de hacer uso de ellas, de hacer un listado de cuál es mi prioridad. Si yo quiero alcanzar un objetivo, si yo quiero
no veo mal que lo deje para el final, si bien es cierto que yo no los apartaría de mi vida. Es decir, yo haría una lista de prioridades en las que diría, vale, pues lo primero es mi negocio, en el caso de que sea así y sea lo que quiero conseguir. Pero me voy a dejar 10 minutos para poder meditar, 10 minutos para poder andar, 10 minutos para poder leer, incluso 1 hora al día para hacer deporte. Esto obviamente solo depende de ti y de cómo estamos diciendo, de las prioridades que tengas, porque cada uno tenemos una. Yo personalmente jamás dejaría de lado hábitos que me hacen tantísimo bien, como puede ser meditar, como puede ser leer, como puede ser darme una ducha fría, como puede ser salir a dar un paseo, incluso socializar con el resto de las personas. Así que yo haría, si fuera vosotros, una lista de cuál es mi prioridad. A esa le daría un mayor peso, imaginaos 7 horas al día, y el resto las dividiría en el resto del día que me queda. No os olvidéis nunca de descansar, puesto que es igual de importante que ser productivos y productivas. Y en el tercer hábito, Adrián nos habla de... El tercer hábito consiste en aplicar el método Lean Startup. El método Lean Startup es un método que sirve para crear empresas de forma rápida y con poca inversión. Este método lo explican en un libro que se llama El método Lean Startup. En el tercer hábito, Adrián nos habla del método Lean Startup, que no es más que un libro en el que explican el método en el que una persona puede llegar a conseguir pues crear su propia empresa, crear su propio negocio, incluso pues convertirse en una persona más rica a nivel económico. Entonces, esto es uno de los libros que él recomienda. Yo no os lo puedo recomendar porque no me lo he leído personalmente, pero supongo que si a él le ha ido también es porque el libro será estupendo. Y obviamente, como nunca está de más aprender y nunca está de más leer, yo también os lo recomiendo. Así que todo el mundo a leerse ese libro, incluida yo. El siguiente hábito consiste en centrarse en trabajar y no invertir. Y en el cuarto hábito del que nos habla Adrián Sanz, nos habla de centrarnos en trabajar y no en invertir. ¿Y por qué nos dice esto? Pues porque es verdad que muchas veces hablamos de invertir en algo en concreto, en acciones, invertir en el sector inmobiliario, etcétera, etcétera, y no nos centramos realmente en conseguir, digamos, esa base de ahorro, que eso simplemente se crea con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo constante, y una vez tengamos esa parte que nos aporte seguridad, entonces sí empezar a invertir. Y con este hábito estoy totalmente de acuerdo con Adrián, puesto que creo que hay muy pocas personas en el mundo que consiguen algo sin realmente haberse esforzado antes. Es decir, primero nos tenemos que esforzar por intentar alcanzar aquello que queremos, que a veces se logra y otras no, pero en el camino hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo. Durante ese trabajo y durante ese camino hay que esforzarse por intentar conseguir lo que queremos, y obviamente al recoger ese dinero que conseguimos normalmente trabajando para otras personas, vamos guardando, y ya dependiendo del estilo de inversor o de inversora que tengas y del perfil que tú tengas y lo que necesites tener ahorrado para darte cierta seguridad, cierta estabilidad económica, entonces ya empiezas a invertir y te planteas cuál es el sector que a ti te funciona mejor porque te da más estabilidad y más seguridad. Y el quinto y último hábito consiste en fracasar. Por desgracia, en España y en muchos países de Latinoamérica, el fracaso está mal visto y cuando fracasas la gente se ríe de ti, mientras que en otros países como en Estados Unidos, cuando alguien fracasa, le felicitan porque al menos lo ha intentado. Como quinto y último hábito, Adrián nos habla del fracaso. Y es que desde pequeños, en casi todas las escuelas, sobre todo en el sistema educativo español, nos han inculcado que el fracaso es perder y que no forma parte del éxito. Bueno, pues en esto estamos de acuerdo tanto Adrián como yo, que no es así, que hay que fracasar para poder aprender, que si no lo intentas no lo vas a conseguir, y que por supuesto el fracaso lleva detrás todo un aprendizaje que nos va a ayudar a saber en qué cosas hemos fallado y cómo podemos mejorar. Así que en este hábito también estoy de acuerdo con Adrián. Y después de analizar este vídeo y bueno, pues un poco de ver cuáles son los hábitos que le han llevado a Adrián a ser millonario, quizá os planteéis empezar por alguno de ellos, pues para ver si podéis alcanzar un poco su estilo de vida o por lo menos llegar a algo, ¿no? Sí que es cierto que tenéis que pensar que no todo el mundo lo consigue, pero que si no empezamos y que si no nos esforzamos y que si no nos lo curramos y si no trabajamos,
sí que no vamos a llegar a alcanzarlo, obviamente. Entonces, mi consejo es que os nutráis de todo este tipo de personas que, como Adrián, nos ofrecen vídeos de manera gratuita en YouTube que nos pueden ayudar a formarnos, a saber qué tipos de fuentes de ingreso existen, cómo podemos invertir en ciertos sectores y qué es lo que más se adecua a nuestro perfil de inversor o de inversora. Y una vez lo tengáis claro, entonces plantearos qué es lo que queréis conseguir e ir a por ello. Pero siempre desde el esfuerzo y desde el trabajo, porque es verdad que nunca nos regalan nada. Y bueno, con Adrián no estoy de acuerdo, si he de decir algo, en los aspectos que se deja de lado, como la meditación, la ducha fría, el paseo, el gimnasio, etcétera, que sé porque he visto muchos vídeos de él, que sí que va al gimnasio, que sí que socializa y que sí que hace otras cosas, pero sí que es verdad que tenemos que tener muy clara nuestra lista de prioridades, tenerlo todo bien planificado y estructurado para saber cuál es nuestro objetivo y, dependiendo de ello, dedicar una parte del día a unas cosas y otra parte del día a otras. Pero sí que tenemos que tener claras cuáles son nuestras prioridades. Y obviamente pues os aconsejo 100% ver sus vídeos y ver qué es lo que os puedo ofrecer, porque la verdad es que son súper interesantes. Obviamente este vídeo es un análisis constructivo y crítico a su trabajo diario, que sé de sobra, porque lo sigo desde hace tiempo, que se le ocurra muchísimo y que es un chaval pues que, a diferencia de otros que quizá prefieren hacer otro tipo de cosas, él se ha centrado en construir su futuro muy joven y en intentar llegar a alcanzar la vida que quiere, y ni más ni menos, con muy corta edad ya ha llegado a ser millonario. Así que si vosotros y vosotras también queréis llegar a serlo y tenéis los objetivos claros, no dudéis en poneros en contacto conmigo para poder acompañaros en vuestro proceso de cambio, en vuestro proceso de inversión. Y por supuesto, no os olvidéis de generar vuestra lista de prioridades y empezar a pensar cuál es vuestro objetivo claro. Nunca os olvidéis de llevar a cabo todos los hábitos que os van a permitir llegar a conseguir la vida que queréis y ser muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito!